Imagínalo. El mango de tu pala se quiebra en tus manos con un chasquido seco, como si el mundo se burlara de ti. El suelo está demasiado duro, la tierra se ha convertido en piedra por el calor y la sequedad, y el tiempo que te queda se mide en latidos, no en minutos. A tu lado, el soldado que caminaba contigo hace un segundo recibe el impacto de la pólvora otomana. Su cuerpo se sacude, su boca se abre como si quisiera decir algo, una maldición, una oración, y luego se apaga. No hay dramatismo, no hay música, solo un derrumbe humano en medio del barro. Necesitas cobertura. Ahora, pero no hay sacos de arena, no hay trincheras listas, no hay ingenieros con planos, hay mosquetes y humo y un río inmenso a tu espalda que no perdona. Así que haces lo que hacen los hombres cuando el mundo se reduce a una sola instrucción: sobrevivir. Te agachas, agarras los tobillos del muerto, todavía tibio, y lo arrastras con desesperación. Lo colocas sobre otro cadáver, luego otro. En minutos estás encogido detrás de una barricada húmeda y caliente, construida no con madera ni tierra, sino con la carne de los caídos. La sangre se filtra y se mezcla con el barro alrededor de tus rodillas. El olor es metálico, denso, insoportable, y sin embargo, funciona. Es una pared, es cobertura, es ingeniería táctica hecha con cadáveres. Esto no es una pesadilla. Esto ocurrió. Slankamen, 1691. A orillas del Danubio. Y en este campo, el ejército imperial no solo luchó por sobrevivir, edificó su defensa con la muerte. Antes de entrar en esta historia olvidada de sufrimiento y resistencia, si te interesa descubrir las verdades ocultas de la historia, ya sabes, deja un me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Siempre me impresiona pensar que estamos recorriendo estos rincones del pasado desde lugares distintos del mundo, unidos por la misma curiosidad. Porque lo que vas a oír no es una leyenda limpia, es una carnicería lenta. Han pasado 8 años desde que comenzó la Gran Guerra Turca, y si alguien te vendió la idea de una cruzada gloriosa, te mintió. Olvida los cuadros heroicos, olvida la épica de 1683 y las cargas caballerescas que la gente recita como si fueran poesía. Eso fue la ceremonia de apertura. Lo que vino después fue la realidad. Años de marchas, hambre, enfermedades, emboscadas y hombres deshaciéndose en pantanos húngaros y campos serbios como si fueran ceniza. Para agosto de 1691, el brillo había desaparecido. La guerra ya no era una aventura, era un matadero prolongado. El ejército imperial, el del Sacro Imperio, el que supuestamente representa la gran maquinaria cristiana de Europa, está al borde del colapso. Estos no son reclutas frescos, no son soldados nuevos con uniformes brillantes, son supervivientes. Marchan con botas sin suela, con ropas hechas jirones y con el estómago vacío desde hace tanto tiempo que el hambre ya no es dolor. Es una presencia fija, como una piedra dentro del cuerpo. 33.000 hombres, 33.000 sombras cargando mosquetes. No han cobrado en meses. Muchos están enfermos de disentería. Algunos apenas se sostienen en pie. Otros caminan porque saben que detenerse es morir. Y lo peor es que no están en una posición estratégica cómoda. No están protegidos. No están reforzados. Están solos, aislados, en un rincón del mapa donde el aire es pesado y los insectos pican como si la naturaleza misma estuviera aliada con el enemigo. Y frente a ellos, en las alturas fortificadas, los espera el martillo otomano. 80.000 hombres. La élite genízara está descansada y alimentada. Los sipáis afilan sus sables. Los tártaros merodean como lobos en los flancos. La aritmética es simple y aterradora.
casi 3 enemigos por cada soldado imperial. En la guerra del siglo XVII, cuando estás en inferioridad 3-1, no luchas, te retiras, conservas lo que puedes, te reagrupas, esperas. Pero en Slankamen, el mapa conspiró para matarlos. Los otomanos maniobraron como una serpiente enorme. Cortaron la línea de suministros hacia el norte. Se interpusieron entre estos hombres y el regreso. Y el 19 de agosto, la trampa se cerró con un clic invisible pero definitivo. Esa mañana, los soldados imperiales despertaron y comprendieron algo con una claridad tan brutal que no hacía falta un discurso para explicarlo. Los carros de grano estaban vacíos. El camino hacia Viena estaba bloqueado por una selva de lanzas, y el Danubio, a su espalda, era demasiado ancho para cruzarlo nadando, demasiado frío para ofrecer misericordia, demasiado indiferente para importar cuántos hombres se ahogaran. Habían entrado en lo que los teóricos militares llaman terreno de muerte, un lugar donde un soldado no pelea por la victoria, sino porque no existe un lugar al que huir. La situación hablaba por sí sola. Si se quedaban, morirían de hambre. Si intentaban retirarse, serían masacrados. Si querían vivir, tenían que hacer lo imposible. Atacar cuesta arriba contra un enemigo más numeroso, mejor alimentado, mejor posicionado. No era una elección, era una sentencia. Mientras las líneas se formaban cerca del río, se escucharon los tambores. No con alegría, con ese ritmo lento y pesado que suena como un ataúd cerrándose. El aire estaba espeso, el sudor se pegaba a la piel. Y, al otro lado del valle, los otomanos observaban desde la altura con la calma de quien ya cree haber ganado. 2 hombres sostenían el destino de 113.000 almas en sus manos. En un lado estaba Luis Guillermo de Baden, conocido por sus enemigos y por la historia como Turco Luis. Si la guerra es un arte, él pertenecía a la escuela defensiva. No era el héroe brillante de una carga de caballería. Era un matemático de la muerte, un hombre que veía trincheras y ángulos donde otros veían gloria. Llevaba su famosa chaqueta roja como advertencia. Disciplina estricta, orgullo profesional. Pero en aquel verano lo habían dejado casi sin recursos. Viena le enviaba soldados a medio entrenar y esperaba milagros. Y aún así, él era el tipo de hombre capaz de exprimir un ejército moribundo, hasta convertirlo en una herramienta. En el otro lado estaba el gran visir otomano, el león del imperio, un dirigente que no era solo general, sino poder de Estado. Hombre de cultura y eficiencia brutal, reformador, seguro, convencido de que su superioridad numérica era suficiente para aplastar al enemigo con un golpe decisivo. El zorro contra el león. El problema es que en Slankamen ni el zorro ni el león mandaban del todo. Mandaba el hambre, mandaba el calor, mandaba el río, mandaba la geometría cruel del terreno. Y cuando la desesperación se convierte en única estrategia, la guerra deja de ser táctica, se vuelve instinto. Ese es el corazón de esta historia, porque antes de que se dispare el primer mosquete, antes de que un sable encuentre carne, el ejército imperial ya está muriendo. Y en ese punto, la diferencia entre batalla y matanza es solo una palabra. El sol asciende, la bruma se disuelve, y la colina enemiga se revela con claridad. Arriba, una línea de acero. Abajo, hombres flacos con ojos vacíos. Y en algún lugar entre ambos, un soldado se agacha, agarra a un muerto por los tobillos y empieza a construir una pared. Para entender por qué Slankamen fue una carnicería y no una batalla en el sentido clásico, hay que retroceder 8 años y arrancarle el barniz a la memoria selectiva. 1683 suele contarse como el gran momento,
Viena sitiada, campanas, estandartes, la caballería descendiendo de las colinas como si Dios mismo empujara a los hombres. Pero aquello fue el comienzo, no el final. Una guerra no se define por su apertura ceremonial, sino por lo que ocurre cuando el entusiasmo se pudre y la logística empieza a fallar. Entre 1683 y 1691, la Gran Guerra Turca trituró a Europa Oriental con una constancia casi mecánica. No fueron campañas limpias. Fueron marchas interminables por llanuras inundadas, pantanos que tragaban carretas, veranos que hervían la sangre y otoños que convertían el barro en una trampa mortal. Los ejércitos no chocaban y se separaban, se consumían lentamente. Para el Sacro Imperio, el desgaste fue especialmente cruel. El sistema imperial no estaba diseñado para sostener ejércitos enormes durante años en territorios pobres. Cada kilómetro al sur de Viena estiraba las líneas de suministro hasta convertirlas en hilos frágiles. Un puente roto, una caravana retrasada, un pueblo arrasado por el enemigo, y toda una columna empezaba a morir de hambre. Así se llegó a 1691. Los hombres que ahora miraban hacia las alturas de Slankamen no eran los mismos que habían marchado con canciones en la boca años antes. Eran veteranos gastados. Caminaban con botas abiertas que dejaban ver los dedos. Algunos envolvían los pies con trapos. Otros simplemente sangraban en silencio. Sus uniformes eran capas de remiendos. La paga era un recuerdo lejano, una promesa que Viena repetía con la ligereza de quien no ve los cuerpos. 33.000 soldados. Pero soldados es una palabra generosa. Eran campesinos alemanes, bohemios, húngaros, croatas, brandeburgueses, hombres arrancados de sus campos y empujados a una guerra que ya no entendían. Muchos llevaban semanas con diarreas constantes. La disentería, el flujo sangriento, recorría el campamento como una maldición invisible. No mataba de golpe, deshacía a los hombres, los vaciaba, les quitaba fuerzas, orgullo, dignidad. Caer enfermo era casi una sentencia de muerte. Si no podías mantener el paso, te quedabas atrás. Y quedarse atrás significaba dos posibilidades: morir solo bajo el sol o ser cazado por las partidas de caballería tártara que rondaban los flancos como aves carroñeras, atacando a los rezagados con una eficiencia clínica. Mientras tanto, el enemigo esperaba. El contraste con el ejército otomano era humillante. 80.000 hombres bien alimentados, bien vestidos, con una cadena de suministro intacta. Los genízaros, infantería profesional, disciplinada, temida en toda Europa, estaban descansados. Los sipáis, caballería feudal del imperio, cuidaban sus monturas y afilaban sus kilij con paciencia. Había orden, jerarquía, seguridad. Para un soldado imperial, mirar aquellas colinas era como observar un mundo distinto, uno donde la guerra todavía funcionaba como debía. En términos puramente militares, la situación era absurda. Ningún manual del siglo XVII recomienda presentar batalla con inferioridad de 3-1. Ningún comandante sensato ataca a un enemigo que tiene la altura, la artillería y las reservas. La retirada era la opción lógica, pero la lógica murió antes de llegar al Danubio. Los otomanos habían maniobrado con una precisión cruel. No buscaron una batalla inmediata. Buscaron asfixiar, cortaron rutas, quemaron campos, hostigaron sin comprometerse. Cada día que pasaba debilitaba al ejército imperial sin que se disparara un solo tiro. Y luego llegó el movimiento final. Durante la noche, mientras los imperiales dormían con el estómago vacío, el ejército otomano se deslizó como una sombra gigantesca. Al amanecer, la verdad se hizo evidente. El enemigo ya no estaba frente a ellos. Estaba entre ellos
y casa. El Danubio a la espalda ya no era una línea en el mapa. Era un muro líquido, profundo, frío, indiferente. Un río que no distingue bandos ni entiende órdenes. El camino al norte, hacia Viena, estaba bloqueado por una muralla humana de lanzas, mosquetes y cañones. A los lados, el terreno no ofrecía refugio ni comida, solo colinas secas y barrancos. La palabra correcta para describir su posición es simple: encerrados. En ese momento, los rumores empezaron a correr. Siempre lo hacen. Viena nos ha abandonado. Somos un sacrificio. No habrá rescate. No importa si eran ciertos. Lo único que importa es que los hombres los creyeron. Las raciones se redujeron. Luego se redujeron otra vez. Algunos comenzaron a hervir cuero, cinturones, correas, restos de botas, para engañar al estómago. Otros masticaban hierba. No por esperanza, sino por costumbre. El hambre simplifica la mente hasta dejar solo una pregunta: ¿cómo llego vivo a mañana? Luis Guillermo de Baden observaba todo esto sin ilusiones. Veía los ojos hundidos, las manos temblorosas, la forma en que sus soldados se apoyaban en los mosquetes como si fueran bastones. Sabía que el tiempo ya no jugaba a su favor. Si esperaba 2 días más, no tendría un ejército. Tendría un campo de cadáveres sin haber luchado. La espera, la prudencia, la maniobra lenta. Todo eso había terminado. La guerra había reducido el problema a una ecuación brutal, sin matices. Atacar y quizá morir. O no atacar y morir con certeza. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre Slankamen, la mañana del 19 de agosto, la niebla se disipó y reveló el escenario completo. No solo estaban rodeados, estaban atrapados en una geometría diseñada para su destrucción. Arriba, en las crestas, el enemigo había acabado, emplazado artillería, organizado líneas. Abajo, en el valle, hombres hambrientos, enfermos, pero todavía armados. Ese fue el momento en que la guerra dejó de ser una campaña y se convirtió en una decisión final. El hambre había terminado de hablar. Ahora le tocaba a la pólvora. Cuando la niebla matinal se disipó por completo, los soldados imperiales vieron el campo de Slankamen tal como realmente era, no como una colina, no como un obstáculo, sino como una sentencia. El ejército otomano había ocupado la cresta del Mihaljevac Ridge con una eficiencia que parecía sobrenatural. En una sola noche habían transformado una pendiente desnuda en una fortaleza viva. Trincheras zigzagueaban por la ladera como cicatrices frescas. Terraplenes de tierra reforzada sostenían baterías de artillería pesada. 150 cañones apuntaban hacia abajo, dominando cada metro del valle. Desde la posición imperial, la vista era desmoralizadora. El horizonte no era cielo, era metal. Barriles de cañón asomando entre sacos de tierra. Estandartes otomanos ondeando con calma, como si ya supieran el resultado. Detrás de las defensas, filas de genízaros aguardaban en silencio. Mosquetes apoyados, descansados, disciplinados. Y en los flancos, casi invisibles al principio, la caballería sipahi esperaba. Miles de jinetes, caballos nerviosos, listos para descender como una avalancha en el momento justo. La trampa estaba completa. El Danubio protegía el flanco izquierdo imperial como un muro natural, pero no era protección. Era una pared contra la que serían aplastados si cedían. A la derecha, un barranco profundo y áspero hacía imposible cualquier maniobra. No había espacio para retiradas ordenadas, no había rutas alternativas, no había margen de error. En teoría militar, esta posición tiene un nombre antiguo y terrible: terreno de muerte. Un lugar donde un ejército lucha no porque tenga ventaja, sino porque no tiene elección. Luis Guillermo de Baden lo entendió al instante. No necesitó mapas ni informes.
Bastaba con mirar a sus hombres. Aquella mañana no había miedo disperso. Había algo peor. Claridad absoluta. Todos sabían que el día terminaría en victoria o en exterminio. El silencio que cayó sobre el valle era pesado, casi físico. De vez en cuando, un cañón otomano disparaba un tiro de prueba. No para matar, sino para recordar. El eco retumbaba en el pecho de los soldados imperiales como un latido ajeno. En el campamento nadie hablaba de gloria. Nadie hablaba de imperio. Se hablaba en susurros de agua, de pan, de casa. Algunos escribían cartas que sabían que nadie leería. Otros se persignaban. Otros simplemente miraban la colina, memorizándola, como si quisieran grabar el rostro de su verdugo. Luis convocó el Consejo de Guerra. No fue una reunión larga. No había alternativas reales que debatir. Todos los oficiales sabían que atacar una posición fortificada cuesta arriba, en inferioridad numérica, violaba cada regla conocida de la guerra moderna. Pero también sabían que quedarse quietos equivalía a morir de hambre bajo el sol, sin siquiera vender caro el final. El plan que emergió no fue brillante, fue desesperado. El centro imperial, compuesto por infantería alemana y brandeburguesa, debía avanzar y fijar al enemigo. Absorber el fuego, mantener la atención otomana. Mientras tanto, el ala izquierda, bajo el mando del conde Such, ejecutaría lo impensable, escalar el sector más empinado de la colina y golpear el flanco otomano con un ataque que debía ser rápido, violento y decisivo. Era una apuesta contra el tiempo. Si el ala izquierda lograba romper, aunque fuera brevemente, obligaría al gran visir a comprometer reservas. Si fallaba, el ejército entero sería empujado hacia el Danubio y masacrado. No había plan B. Las órdenes se transmitieron sin discursos. Los sargentos caminaron entre las filas, empujando a hombres exhaustos a ponerse en pie. Se revisaron pedernales, se ajustaron correas, se apretaron dientes. Los sacerdotes dieron absoluciones rápidas, mecánicas, como si supieran que no había suficientes palabras para tanta muerte. Alrededor del mediodía, los tambores comenzaron a sonar. No fue un redoble heroico, fue lento, pesado. Cada golpe parecía marcar un paso hacia algo irreversible. 33.000 hombres comenzaron a avanzar, no corriendo, no gritando, sino caminando. Una marcha disciplinada de hombres que ya no esperaban vivir, pero que se negaban a morir de rodillas. Entonces la colina rugió. Los cañones otomanos dispararon casi al unísono. Nubes blancas de humo brotaron de la cresta. Un segundo después, el aire se llenó de un sonido desgarrador. Bolas de hierro atravesando carne, rompiendo filas, convirtiendo cuerpos en fragmentos. Los proyectiles no distinguían rangos. Oficiales, soldados, portaestandartes, todos caían igual. Cada impacto abría un hueco que otros hombres debían cerrar caminando sobre restos humanos. El ala izquierda llegó al pie de la pendiente y comenzó el ascenso. Allí, el terreno hizo su trabajo. La colina no era una superficie uniforme. Era un caos de arbustos, zanjas ocultas, rocas sueltas. Los hombres resbalaban, caían, se levantaban, volvían a caer. Las formaciones se deshicieron casi de inmediato. Los mosquetes, pesados, tiraban de los cuerpos hacia atrás. Subir exigía manos y rodillas como animales trepando por una pared hostil. Arriba, los genízaros esperaron hasta que estuvieron a distancia óptima. No dispararon en descargas cerradas al estilo europeo. Dispararon a voluntad. Una tormenta continua de plomo dirigida a oficiales, a hombres con banderas, a cualquiera que pareciera liderar. Cada disparo quitaba no solo un cuerpo, sino cohesión. Y luego llegaron las granadas. Esferas de cerámica y vidrio, llenas de pólvora negra, rodaron cuesta abajo entre la hierba.
Explotaban con violencia irregular, arrancando piernas, destrozando vientres, sembrando pánico entre hombres ya al límite. El ataque comenzó a detenerse, no porque faltara valor, sino porque el cuerpo humano tiene límites. Por cada metro ganado, 3 hombres caían. El aire se volvió irrespirable. Humo, polvo, gritos. Nadie podía oír órdenes. Nadie podía ver estandartes. La guerra había dejado de ser una operación. Se había convertido en una masa confusa de hombres intentando no morir. Y desde lo alto, el gran visir observaba. Veía el ala izquierda imperial deshacerse. Veía el centro fijado, sangrando. Veía el momento que todo comandante espera. El instante en que el enemigo está comprometido, desorganizado, vulnerable. Levantó la mano. La señal fue dada. El suelo comenzó a temblar. El temblor no fue imaginario. Primero fue un murmullo grave, como un trueno lejano atrapado bajo la tierra. Luego, un rugido que creció hasta devorar todos los demás sonidos del campo de batalla. Desde las alas de la posición otomana, la caballería sipahi comenzó a moverse. Miles de jinetes surgieron de detrás de las colinas como si la tierra los hubiera parido. No avanzaban despacio, se lanzaban cuesta abajo. Y eso lo cambiaba todo. Una carga de caballería en terreno plano ya es un acto de terror puro. Pero una carga descendente, impulsada por la gravedad, multiplica la velocidad, el peso y la fuerza del impacto. No era solo un ataque, era física aplicada a la matanza. Los sipais bajaban con las lanzas bajas, los sables curvos brillando al sol, los caballos desbocados por el ruido, el humo y el olor de la sangre. Para los infantes imperiales, exhaustos por la subida, desorganizados por el fuego, aquello no era un enemigo. Era una pared viva que venía a aplastarlos. El ala izquierda imperial colapsó. No de manera ordenada. No con trompetas ni banderas cayendo en cámara lenta. Se quebró como se quiebra un vidrio sometido a demasiada presión. Los hombres del frente intentaron detenerse al ver venir a la caballería. Los de atrás, empujados por el pánico y la inercia, los forzaron a avanzar. En ese embudo mortal nadie podía maniobrar. Cuando los sipais impactaron, el efecto fue devastador. Los caballos arremetían contra cuerpos humanos ya agotados. Huesos se rompían bajo cascos. Sables descendían una y otra vez, cortando sin necesidad de precisión. La infantería imperial, atrapada entre la pendiente y la marea de caballería, comenzó a huir ladera abajo, resbalando en barro, sangre y restos humanos. La retirada se convirtió en fuga, la fuga en pánico. Los jinetes persiguieron sin piedad. Cada hombre que caía era pisoteado o rematado. El descenso, que minutos antes había sido una lucha desesperada por subir, ahora era una caída caótica hacia la aniquilación. El centro imperial comenzó a sentir el impacto psicológico casi de inmediato. Ver a su ala izquierda desintegrarse, ver masas de hombres corriendo cuesta abajo, perseguidos por caballería, es una de las experiencias más corrosivas que puede vivir un ejército. El miedo se propaga más rápido que cualquier orden. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mientras unidades enteras se deshacían, algunos hombres se quedaron. Los brandeburgueses y sajones, infantería dura, entrenada hasta la obsesión, se negaron a correr. Rodeados por el caos, formaron núcleos compactos, pequeños cuadrados improvisados de picas, bayonetas y mosquetes. No avanzaron, no retrocedieron, resistieron. Disparaban a quemarropa contra los jinetes que se acercaban demasiado. Los caballos, animales inteligentes, comenzaron a rechazar esos muros de acero. Los cuerpos de hombres y bestias se amontonaban frente a esas islas de resistencia. Por unos minutos preciosos, la avalancha otomana se frenó.
no era una victoria, era una pausa, y a veces una pausa es suficiente para cambiar el curso de la historia. Luis Guillermo de Baden observaba todo desde el centro. Veía su ala izquierda destrozada. Veía a la caballería otomana extendiéndose como un incendio. Veía a sus hombres morir sin órdenes, sin dirección. Entendió que la batalla había pasado el punto de control. Los mapas ya no servían. Los planes ya no importaban. La teoría había muerto. Quedaba solo una opción. El margrave se despojó de la prudencia que lo había definido toda su carrera. Montó su caballo, desenvainó la espada y cabalgó hacia el frente de sus últimas reservas de caballería pesada. Cuiraseros, hombres con corazas, monturas grandes, entrenados para el choque. Según los relatos, se quitó el sombrero para que sus soldados vieran su rostro. No iba a mandar desde atrás, no iba a observar cómo otros morían por él. Si aquello era el final, sería compartido. Con un grito que se perdió entre el estruendo, Luis lideró la carga. No fue elegante, no fue limpia. Fue un choque brutal de cuerpos cansados contra cuerpos cansados. La caballería imperial se lanzó contra el flanco de la marea otomana, intentando no derrotarla, sino detenerla el tiempo suficiente. Durante unos instantes caóticos, el avance otomano vaciló. Y fue entonces, en medio del humo, del ruido, del azar absoluto de la guerra de pólvora, cuando ocurrió lo impensable. En lo alto de la colina, entre oficiales, estandartes y guardias personales, el gran visir Köprülü, Fazıl Mustafa Pachá, dirigía a la batalla. No era un general distante. Creía en la presencia, en ser visto, en encarnar la victoria. Una bala perdida. Nadie supo jamás de dónde vino. Cruzó el aire espeso. Le atravesó el cuerpo. El hombre que sostenía todo el sistema otomano cayó muerto en el campo de Slankamen. En un ejército moderno, la muerte de un comandante es un golpe duro. Pero la cadena de mando continúa. En el ejército otomano del siglo XVII, el poder estaba concentrado hasta extremos peligrosos. El visir no era solo un general, era el cerebro, la voluntad, la autoridad última. Cuando cayó, el sistema quedó decapitado. Las órdenes dejaron de fluir, los tambores callaron, los jinetes miraron atrás esperando señales que no llegaron. Los genízaros, entrenados para obedecer, quedaron suspendidos en una duda letal. Luis sintió el cambio sin entenderlo del todo. La presión cedió. El empuje enemigo perdió coherencia. Donde antes había una marea, ahora había remolinos. No dudó. Ordenó el avance general. Hombres que minutos antes se creían muertos encontraron una segunda respiración. Avanzaron gritando, disparando, empujando. El gigante otomano, herido en la cabeza, comenzó a tambalearse. La colina, que había sido una fortaleza, empezó a convertirse en una trampa. La marea se dio vuelta. La caída no fue inmediata. Fue peor que eso. Cuando el ejército otomano comenzó a desmoronarse, no lo hizo como una muralla que se derrumba de golpe, sino como un cuerpo gigantesco que pierde la coordinación. Brazos que se mueven sin orden, piernas que tropiezan entre sí, una fuerza inmensa convertida en peligro para sí misma. La noticia de la muerte del gran visir no recorrió las filas como un mensaje claro. Se filtró como un veneno lento. Un oficial que no recibe órdenes. Un estandarte que no se mueve. Un tambor que deja de sonar. Cada pequeño silencio sembraba una duda, y cada duda abría una grieta. Los genízaros, la infantería más disciplinada de su tiempo, habían sido entrenados para obedecer una jerarquía rígida. Cuando esa jerarquía desapareció de repente, su fortaleza se convirtió en debilidad. Nadie quería asumir una responsabilidad que podía significar el fracaso ante los ojos del sultán. Nadie quería moverse primero.
Ese instante de vacilación fue suficiente. Luis de Baden, cubierto de polvo y sangre, sintió el cambio como se siente una variación en la presión del aire antes de una tormenta. Donde antes había resistencia sólida, ahora había elasticidad. Donde había empuje, ahora había retraso. Era el momento que todo comandante sueña encontrar, aunque rara vez ocurre. El enemigo está aún allí, armado y numeroso, pero ya no cree en su propia victoria. La orden de avance general se propagó como fuego seco. Infantes que habían estado retrocediendo se detuvieron, se dieron la vuelta y comenzaron a avanzar. No por disciplina perfecta, sino por una intuición primitiva. El monstruo sangraba. La caballería imperial, reorganizada tras la carga desesperada, presionó los flancos. Los brandeburgueses, que habían resistido como islas de acero, pasaron al ataque empujando hacia arriba. El centro otomano comenzó a ceder. No fue una retirada ordenada, fue un deslizamiento, un paso atrás que se convirtió en 2, luego en 5. Las líneas se comprimieron. Las trincheras, diseñadas para detener un avance frontal, se transformaron en obstáculos para huir. Hombres tropezaban con parapetos que ellos mismos habían construido horas antes. La geografía, que había sido aliada de Coprulu durante toda la campaña, se volvió enemiga. Los barrancos que protegían los flancos ahora canalizaban el pánico. Miles de soldados intentaron escapar por los mismos pasos estrechos al mismo tiempo. Los caballos resbalaban, los hombres caían y eran pisoteados. Gritos en turco, árabe, persa y tártaro se mezclaban en una sola masa de terror. La retirada se convirtió en estampida. La caballería imperial, oliendo sangre, se lanzó sin piedad. No había órdenes complejas. No había formación elegante. Era persecución pura. Sables subían y bajaban con una regularidad mecánica. Cada golpe era un cuerpo menos que podría reorganizarse. Los cronistas contemporáneos describieron escenas que rozan lo inconcebible. Rabinas llenas de cadáveres hasta tal punto que los caballos podían cruzarlas sin tocar el suelo. Ríos secundarios teñidos de rojo. Hombres que intentaban nadar con armaduras pesadas y desaparecían en segundos bajo la corriente. El Danubio, testigo indiferente, reclamó miles más. Para los soldados imperiales, aquello no era solo venganza, era supervivencia retroactiva. Cada enemigo muerto era una justificación tardía por semanas de hambre, enfermedad y miedo. No había misericordia porque no quedaba espacio mental para ella. Cuando el sol comenzó a caer, el campo de Slankamen ya no era un campo de batalla. Era un cementerio en expansión. Entre 20 y 30.000 otomanos yacían muertos. No solo soldados comunes, sino el núcleo de la élite imperial. Comandantes provinciales, oficiales veteranos, el jefe de los genízaros. Una generación entera de experiencia militar había sido borrada en una sola tarde. Y entonces ocurrió algo aún más surrealista. Los imperiales entraron en el campamento otomano. Lo que encontraron parecía un espejismo. Tras semanas comiendo cuero y hierba, los hombres tropezaron con tiendas de seda, alfombras, cofres rebosantes. Había sacos de arroz, azúcar, café, barriles de vino, montañas de monedas de oro y plata, joyas, armas ricamente decoradas, caballos árabes de sangre pura atados sin dueño. El contraste era obsceno. Soldados que esa misma mañana creían que iban a morir de hambre, ahora bebían vino del gran visir y comían su comida. Algunos no podían procesarlo. Reían, lloraban, se quedaban sentados en silencio mirando el suelo cubierto de tesoros. El botín fue tan abundante que, según relatos posteriores, desestabilizó la economía local. Durante semanas, campesinos vieron a soldados pagar pan con monedas de oro sin entender su valor real. Entre los objetos capturados
estaba el estandarte sagrado del profeta. Su pérdida no fue solo material, fue simbólica. Un golpe directo al prestigio otomano que resonaría durante años. La batalla había terminado, pero su significado apenas comenzaba a desplegarse. La noche cayó sobre Slankamen como un sudario, pero no trajo silencio. El campo estaba iluminado por cientos de hogueras improvisadas. No eran fuegos ceremoniales, sino llamas prácticas, para cocinar, para secar pólvora, para mantener alejados a los carroñeros que ya empezaban a rondar. El aire olía a humo, sangre coagulada y comida por primera vez en semanas. Para muchos soldados imperiales, aquella noche fue la primera en mucho tiempo en la que el estómago dejó de doler. Comieron en silencio al principio, no por disciplina, sino por incredulidad. Cada bocado parecía una traición a los compañeros que habían muerto de hambre días antes. Cada sorbo de vino sabía a algo que no estaba destinado para ellos. La guerra tiene una forma cruel de redistribuir la riqueza. La concentra en los muertos y la entrega a los vivos sin pedir permiso. Luis de Baden recorrió el campamento conquistado sin celebraciones. No había música, no había discursos triunfales. El margrave entendía mejor que nadie lo frágil que había sido la victoria. No fue el resultado de una maniobra perfecta, sino de una cadena de errores, resistencias improbables y un instante de azar absoluto. Una bala perdida en el momento exacto. Si esa bala no hubiera encontrado al gran visir, Slankamen sería hoy recordada como una masacre imperial, no como una victoria. Los oficiales comenzaron a contar lo que quedaba de sus unidades. Regimientos enteros habían desaparecido. Compañías reducidas a docenas de hombres. Los supervivientes parecían fantasmas, ojos hundidos, manos temblorosas, barbas enmarañadas. La victoria no los había devuelto a la vida civil, solo les había permitido seguir respirando. Mientras tanto, en el lado otomano, el desastre era total. El ejército que había representado la voluntad del imperio ya no existía como entidad organizada. No solo habían perdido hombres, sino algo mucho más difícil de reemplazar: cohesión, experiencia, confianza en la inevitabilidad de la victoria. El mito de la invencibilidad otomana en Europa había recibido una herida que no cicatrizaría. La muerte de Köprülü Fazıl Mustafa Pasha fue más que la pérdida de un general. Él era el arquitecto de la recuperación otomana tras los reveses de la década anterior. Había limpiado la administración, restaurado la disciplina, reconstruido la maquinaria militar. En Slankamen, esa maquinaria se quedó sin motor. En Estambul, la noticia cayó como un trueno. Los informes hablaban de decenas de miles de muertos, del estandarte sagrado capturado, de gobernadores provinciales caídos. El sultán recibió un ejército derrotado no en formación, sino en fragmentos. Hombres que llegaban sin armas, sin caballos, sin historias coherentes. Cada uno traía su propia versión del colapso. Para el imperio, Slankamen no fue solo una derrota militar. Fue una revelación brutal. La guerra ya no podía ganarse solo con números y tradición. Europa estaba aprendiendo a sobrevivir, a adaptarse, a absorber golpes que antes la habrían destruido. Para los Habsburgo, la victoria fue igualmente ambigua. Sí, habían ganado. Sí, el camino hacia la consolidación de Hungría y Transilvania estaba ahora abierto. Pero el precio había sido espantoso. La guerra había devorado generaciones. Y aunque Slankamen inclinó la balanza, no cerró el conflicto de inmediato. Solo lo empujó hacia su desenlace inevitable. En los meses siguientes, los diplomáticos comenzarían a trabajar con una nueva realidad. Los ejércitos hablaban, pero ahora hablaban en favor de la negociación.
El tratado de Karlowitz, aún lejano, ya estaba gestándose en los huesos blanqueados del campo de batalla. Y sin embargo, fuera de los círculos militares, Slankamen empezó a desvanecerse de la memoria colectiva. No hubo una ciudad salvada de forma dramática como Viena. No hubo murallas icónicas ni campanas sonando. Solo un río, una colina y miles de muertos anónimos. La historia prefiere símbolos claros. Slankamen fue demasiado cruda, demasiado caótica, demasiado real. Luis de Baden regresó a Viena como héroe, pero su gloria fue breve. Pronto otro nombre capturaría la imaginación europea, el de un joven comandante que había combatido allí y aprendido las lecciones del desastre y la victoria. Eugenio de Saboya estaba esperando su turno. Slankamen se convirtió en una bisagra silenciosa. No el final de la guerra, pero sí el momento en que el Imperio otomano dejó de avanzar y comenzó, lentamente, a retroceder. Y todo había empezado con hombres tan hambrientos que usaron cuerpos como parapetos. El invierno llegó temprano aquel año, y con él llegó el silencio. No el silencio pacífico de la paz, sino el silencio incómodo que sigue a una catástrofe demasiado grande para celebrarse. En los caminos de Hungría y Serbia, los restos del ejército otomano se retiraban en columnas irregulares, sin música ni estandartes, como una procesión fúnebre que no sabía a quién estaba enterrando. Cada paso hacia el sur era un recordatorio de lo que se había perdido en Slankamen. En Viena, la victoria fue recibida con alivio más que con júbilo. Los ministros comprendían lo que muchos soldados ya intuían. Habían sobrevivido a algo que no debía haberse ganado. Los informes detallaban la magnitud de las pérdidas imperiales, la fragilidad logística, la dependencia absoluta de la suerte. Slankamen no era una prueba de superioridad estructural, sino de resistencia llevada al límite. Luis de Baden fue recibido como salvador, pero él mismo evitó el tono triunfal. Sabía que el ejército que había ganado la batalla no era un instrumento que pudiera repetirse con facilidad. Había sido una conjunción irrepetible de desesperación, disciplina residual y azar. El tipo de victoria que no puede convertirse en doctrina. Mientras tanto, en el corazón del Imperio otomano, el golpe fue profundo y político. La muerte del gran visir abrió un vacío que nadie pudo llenar de inmediato. Las facciones de la corte comenzaron a moverse. Los genízaros, humillados, reclamaban culpables. Los gobernadores provinciales temían nuevas purgas. El ejército, que durante siglos había sido la columna vertebral del poder otomano, empezaba a mostrar grietas internas. Por primera vez en generaciones, el imperio tuvo que aceptar una idea peligrosa. La guerra en Europa podía perderse. Eso no significaba el colapso inmediato, pero sí un cambio de mentalidad. Las campañas posteriores serían más cautelosas, más defensivas. El ímpetu expansivo que había definido la política otomana desde el siglo XV se había quebrado. Slankamen marcó ese quiebre con sangre. En el frente imperial, la guerra continuó, pero algo había cambiado. Los comandantes europeos habían aprendido una lección brutal. No bastaba con vencer en batallas simbólicas. Había que destruir ejércitos, cortar redes logísticas, eliminar liderazgos. La guerra se volvió más fría, más sistemática, más moderna. Fue en este nuevo contexto donde emergió la figura que heredaría el escenario, el príncipe Eugenio de Saboya. Eugenio no fue un héroe romántico. Fue un estudiante aplicado de Slankamen. Observó cómo un ejército podía sobrevivir al desastre, cómo la muerte de un líder podía paralizar una fuerza inmensa, cómo el terreno podía ser arma y trampa a la vez. Donde Luis de Baden había resistido, Eugenio aprendería a atacar con precisión quirúrgica.
Años después, en Zenta, esas lecciones se convertirían en una aniquilación aún más decisiva. Pero sin Slankamen, Zenta no habría sido posible. La historia no siempre recuerda a quienes abren el camino. Prefiere a quienes lo recorren con elegancia. En los pueblos cercanos al Danubio, la memoria fue distinta. Para los campesinos, Slankamen no fue una bisagra estratégica ni un cambio de era. Fue un año sin cosecha. Un río que devolvió cuerpos durante semanas. Un campo que no volvió a sembrarse igual. La guerra, para ellos, no terminó con tratados, sino cuando dejaron de encontrar huesos al arar. Así funcionan las guerras largas. Su impacto real no está en los mapas, sino en la tierra. Cuando finalmente se firmó el Tratado de Karlowitz, en 1699, muchos celebraron el final de la Gran Guerra Turca como una victoria inevitable de Europa. Pero esa inevitabilidad fue construida a golpes de improvisación, errores y milagros sangrientos. Slankamen fue uno de esos milagros oscuros. No tuvo murallas legendarias. No tuvo una ciudad salvada en el último segundo. Solo tuvo hombres hambrientos que decidieron avanzar porque quedarse quietos significaba morir. Y a veces eso es suficiente para cambiar el curso de un imperio. Con el paso de los años, Slankamen empezó a borrarse. No de los archivos militares. Ahí seguía en informes polvorientos y cifras de bajas, sino de la memoria popular. La historia, como siempre, eligió otras escenas más fáciles de recordar. Viena tenía murallas, campanas y una ciudad salvada en el último instante. Slankamen solo tenía barro, hambre y una colina anónima junto al Danubio. Para el público, eso no es épico, es incómodo. Las batallas que perduran en el imaginario colectivo suelen ofrecer una narrativa clara. Héroes identificables, villanos definidos, un momento preciso de salvación. Slankamen no ofrecía nada de eso. No hubo un discurso famoso antes del combate, no hubo una carga final perfectamente coreografiada. Hubo confusión, enfermedades, errores estratégicos y un disparo anónimo que decidió el destino de decenas de miles de hombres. Eso no encaja bien en los libros escolares. Incluso Luis de Baden, el hombre que sostuvo el ejército imperial cuando todo parecía perdido, quedó atrapado en esa amnesia selectiva. Su estilo no era teatral, no cultivaba frases memorables ni gestos grandilocuentes. Era un ingeniero de la guerra, no un poeta del acero. Y la historia, una vez más, prefirió al poeta. Cuando Eugenio de Saboya comenzó a brillar, Slankamen quedó relegada a ser un prólogo incómodo. El joven príncipe representaba mejor la imagen que Europa quería de sí misma. Ofensiva, elegante, segura de su destino. Slankamen, en cambio, recordaba algo más perturbador. Que Europa también había estado al borde del colapso. Salvada no por superioridad moral, sino por pura resistencia y azar. En el mundo otomano ocurrió algo parecido, pero desde el otro lado del espejo. La derrota fue tan profunda que durante años se evitó hablar de ella abiertamente. El nombre de Köprülü Fazıl Mustafa Pasha, antes símbolo de renovación y fuerza, quedó asociado a un fracaso catastrófico. En una cultura política donde el prestigio era vital, Slankamen se convirtió en un recuerdo que era mejor no invocar. Así, ambos imperios hicieron lo mismo por razones distintas. Pasaron página. Pero la historia no olvida del todo. Solo espera. Hoy, Slankamen es un lugar tranquilo. Un monumento discreto observa el Danubio, viendo pasar el agua con la misma indiferencia que hace siglos. No hay multitudes. No hay recreaciones históricas multitudinarias. Solo viento, hierba y un paisaje que parece incapaz de contener lo que ocurrió allí. Y sin embargo, si uno mira con atención,
Slankamen cuenta una verdad que muchas grandes batallas esconden. Los imperios no siempre cambian de rumbo por decisiones brillantes o planes perfectos. A veces cambian porque un ejército hambriento decide avanzar una última vez, porque un comandante muere en el momento equivocado, porque el azar inclina la balanza cuando todas las ecuaciones han fallado. Slankamen fue el punto en el que el Imperio Otomano dejó de ser una amenaza existencial para Europa Central. No de manera inmediata, no de forma espectacular, pero de manera irreversible. Después de 1691, el imperio ya no dictaría el ritmo de la guerra en el Danubio. Reaccionaría, resistiría, negociaría, pero ya no avanzaría con la misma certeza. Ese es el tipo de cambio que rara vez recibe estatuas. La Gran Guerra Turca terminó oficialmente en 1699, pero su desenlace real comenzó en aquella tarde sofocante de agosto, cuando hombres que no tenían nada que perder cargaron cuesta arriba contra un ejército que lo tenía todo, excepto flexibilidad. Slankamen no fue el final, fue el punto de no retorno, y quizás por eso, todavía hoy, permanece en los márgenes de la memoria, porque nos recuerda algo que preferimos olvidar, que la historia no siempre avanza con nobleza, sino a trompicones, empujada por el hambre, el miedo y una bala perdida en el humo. Hay batallas que enseñan tácticas, y hay batallas que enseñan verdades incómodas. Slankamen pertenece a la segunda categoría. Cuando los historiadores militares revisan mapas y órdenes de batalla, pueden reconstruir movimientos, tiempos y decisiones. Pero lo que Slankamen revela no está en los diagramas, está en lo que ocurre cuando todas las estructuras fallan al mismo tiempo. La logística, la jerarquía, la moral, la previsión. Lo que queda entonces no es doctrina, es instinto. Los 33.000 hombres del ejército imperial no ganaron porque fueran superiores. Ganaron porque la alternativa era desaparecer. Porque el hambre había reducido la guerra a su forma más primitiva: avanzar o morir. No lucharon por banderas ni por tratados futuros. Lucharon porque el cuerpo humano, llevado al límite, prefiere el riesgo activo a la muerte pasiva. Esa es la verdad que incomoda a los imperios. El Imperio Otomano no cayó en Slankamen, pero dejó algo atrás que nunca recuperó del todo: la certeza. Durante siglos su expansión había estado sostenida por la convicción de que el tiempo jugaba a su favor, que la presión constante acabaría desgastando a sus enemigos. Slankamen demostró que esa lógica podía romperse, que incluso una máquina inmensa puede colapsar si pierde el centro de mando en el instante equivocado. Europa, por su parte, tampoco salió victoriosa en el sentido moral. La batalla no fue una defensa gloriosa de la civilización, sino una demostración brutal de hasta dónde puede llegar un ejército abandonado por su propio sistema. Slankamen no glorifica la guerra, la desnuda. Por eso resulta tan fácil olvidarla. No encaja en los relatos de progreso. No ofrece un héroe limpio. Luis de Baden no pronunció frases inmortales. No murió en el momento justo para convertirse en mito. Vivió lo suficiente para ver cómo otros recogían la gloria que él había hecho posible. En eso también hay una lección histórica. La supervivencia rara vez es tan fotogénica como el sacrificio. Cuando el Tratado de Karlowitz selló el final de la Gran Guerra Turca, muchos creyeron que la historia había seguido un curso lógico, casi inevitable. Pero esa ilusión solo es posible si se ignoran lugares como Slankamen, porque allí el resultado no fue inevitable, fue contingente, frágil, dependiente de una bala anónima, de una resistencia inesperada, de un instante de confusión. Si esa bala no hubiera encontrado su objetivo, Europa Central
habría tenido otro destino. Hoy el Danubio sigue fluyendo. Los campos se han cubierto de hierba. El ruido de los mosquetes se ha perdido para siempre. Pero la lección permanece, silenciosa y persistente. Los imperios no siempre caen por decadencia lenta o por grandes ideas nuevas. A veces caen, o dejan de avanzar, porque en un lugar olvidado, un ejército exhausto decide que ya no puede retroceder. Slankamen no fue una epopeya, fue un límite. Y en la historia, los límites importan más que las leyendas. La historia no es solo fechas y guerras, es destino humano. Síguenos y entiéndela de verdad.